Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De acuerdo en el lugar donde usted se encuentre y a la hora que vea este video. Mi nombre es James Ospina del Ministerio Shema Sendas Antiguas. Y hoy vamos a estudiar la Haftará número 13. Esta Haftará tiene como título Cuando Dios nos hace el llamado. Con el título sabemos que es una haftará preciosísima. Permítame, les comparto la Biblia Shema. Ahí la debemos estar viendo. La haftará de hoy la encontramos en el libro de Yirmiyahu, lo que han traducido al español como Jeremías. Y va desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 3. Y dice así esta haftará. Dibrei, palabras de Yirmeyahu, ben hijo de Hilkiyahu, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Lo primero que nos muestra esta haftará es que Jeremías era sacerdote, no era cualquier persona, era sacerdote del Eterno, pero no cualquier sacerdote. Vamos a ver más adelante que no todo el sacerdocio estaba escuchando la palabra del Eterno y no todos tenían el llamado del Eterno. Entonces, continuemos. Versículo 2. Palabra de Yud-Hei Ba-Hei, que le vino en los días de Yoshiyahu, hijo de Amón, rey de Yehudá, en el Shaná, en el año 13º de su reinado. Aquí la palabra nos muestra que el llamado que el Eterno le está haciendo a Jeremías, que era sacerdote del Eterno, fue en la época en que ya las tribus del norte, las 10 tribus, se habían perdido. Sabemos por la descripción que esto sucedió 100 años atrás. Versículo 3. Fue en los días de fue en los días de Jehoiakim, hijo de Josiyahu, rey de Yehudá, hasta el fin del Shaná del año 11 de Zizkiyahu, hijo de Josiyahu, rey de Yehudá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes Hamishi, quinto. La palabra nos está diciendo que cuando el sacerdote Jeremías tuvo el llamado de nuestro Creador, fue desde el inicio del rey Josiyahu, el que han traducido en español como Josías. Y ese llamado fue hasta que Jerusalén, las tribus del sur, fueron llevados cautivos a Babilonia. Fue un llamado de 40 años. Y dice el versículo 4. Maihid Devar, hubo palabra de Yudhei Bajei a mí, Lemor, diciendo, Beterem, que significa antes de que Yisrekab te formase en el vientre, Yedatija, ya te conocí. El Eterno le está diciendo, antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo, el Eterno, ya te conocía. No está hablando de una predestinación. Tenemos que tener claro que aquí el Eterno no está hablando de una predestinación, sino que hay un conocimiento previo del Todopoderoso de cada uno de nosotros. Cuando el Eterno le hace el llamado a Jeremías, el Eterno ya sabía que el corazón de Jeremías era diferente al corazón de todos los sacerdotes que estaban en esta época en Jerusalén. Entonces, cuando dice, antes de que te formase,
ya te conocía, es porque el Eterno sabía que este hombre, cuando escuchara la palabra del Eterno, no iba a endurecer su corazón a ese llamado. Y sigue diciendo, Ufterem, que significa, y antes de que Tetzet salieras, Merregen, de la matriz, Hiddashtija, que significa, te aparté, te santifiqué. Y aquí encontramos algo que es importante para todos nosotros. Ya hemos dicho que el Eterno ya conocía el corazón de Yirmiyahu, de Jeremías. Antes de que saliera del vientre, ya el Eterno lo había apartado, santificado. Y es importante, ¿por qué? Porque hoy en la mayoría de campamentos de creyentes todos dicen, no, es que yo soy santo, el Eterno me llamó, yo soy santo. Pero nos imaginamos un santo como una persona que no mata una mosca, como decimos en Colombia. No, una persona santa. En la Biblia significa una persona que ha sido apartada, sacada del mundo. Recuerde que el Mesías nos dijo que el que es amigo del mundo es enemigo del Eterno. Un santo es bíblicamente una persona que se aparta. Claro, tiene defectos como todos nosotros, pero es apartado del mundo y de sus pasiones. Un santo es aquel que tomó la decisión por el llamado del Eterno de no seguir la corriente del mundo, sino seguir el camino del Todopoderoso. Y como lo vimos hace 8 días en la Haftará número 12, el camino del Eterno son sus mandamientos, sus promesas, sus mishpatim, que es sus procedimientos. Entonces, un santo es aquel que se ha apartado para guardar los mandamientos, para hacer muy bien los procedimientos de que el Eterno nos dio en el monte Sinaí, no solamente para Moisés y las 12 tribus, sino para todos aquellos que somos llamados a ser hijos del Eterno y a seguir en su camino. Entonces, aquí está diciendo el Eterno a Jeremías, yo te aparté, te santifiqué. Y sigue diciendo, te puse como profeta, y aquí hay una relación espectacular. En hebreo dice la Goyín, que significa para los gentiles. En la Biblia de ustedes tal vez está diciendo que te puse como profeta para las naciones, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿acaso este mensaje no es para Judá y Benjamín? Y ahí está la clave. El Todopoderoso le está diciendo al reino del sur que 100 años antes habían presenciado que se habían llevado las 10 tribus del norte a causa del pecado y de la idolatría. Recuerde que las tribus del norte colocaron 2 becerros y empezaron a adorar esos becerros y aparte de eso, hicieron un nuevo sacerdocio diferente al sacerdocio que el Todopoderoso había establecido para ese momento. Ellos hicieron sus propios sacerdotes, como hoy lo podemos ver en otro campamento que todos conocemos, tienen sus sacerdotes. ¿Acaso si el Eterno no perdonó a las tribus del norte por crear su propio sacerdocio, usted no cree qué pensará el Eterno con ese otro campamento que tiene hoy su propio sacerdocio? Entonces, el Eterno le está diciendo ahora a las tribus del sur, a Judá y a Benjamín, que los ve como gentiles, porque aunque el texto dice, te puse como profeta para los Goyín, para los gentiles, no se está refiriendo a los gentiles de esa época, sino que el Eterno le está diciendo a Judá y a Benjamín, yo a ustedes
los estoy viendo como gentiles paganos. Y enseguida vamos a ver que sí se están comportando como gentiles paganos. Continuemos. Versículo 6. Yo dije, ajá, Adonai Elohim. Y aquí vemos una expresión bien especial. Ajá. Pareciera que el Todopoderoso fuera costeño. Pues para los que nos ven de otra parte, aquí en Colombia, en la parte norte, eh, siempre dicen ajá. Y es curioso, es que realmente en hebreo el texto dice ajá, Adonai Elohim. En su Biblia lo han traducido como o Adonai Elohim o Yuhei Bajei Elohim. Realmente ahí no dice o, ahí dice ajá, pero no es el mismo ajá que vemos en Colombia como confianzudo. No, es una expresión. Tal vez como en la costa también llegaron muchos judíos, ellos trajeron esta expresión a Colombia. Y vemos la expresión Adonai Elohim, que ya como hemos estudiado significa el señorío y el juicio. Aquí se está citando el señorío del Eterno sobre toda la tierra, pero también el juicio que el Eterno va a hacer sobre la tierra. Y dice, ajá, Adonai Elohim, mira que no sé hablar, porque soy todavía Naar. Y esta palabra Naar, lamentablemente, la han traducido como muchacho, como joven o como niño. Pero realmente la expresión o la palabra Naar en hebreo significa subordinado o siervo. Y quiero recordarles algo muy importante, porque en el Evangelio el Mesías está citando esta expresión. La encontramos, por ejemplo, en Mateo 18, a partir del versículo 1. Se lo voy a leer en Reina Valera. Dice así. En aquel tiempo los discípulos vinieron al Mesías diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Yeshua, aún ahí aparece la palabra Naar, pero realmente nos tradujeron como niño. Entonces todos nos imaginamos que el Mesías colocó un niño en medio de los apóstoles y no tiene sentido porque el texto lo que nos está dando a conocer o a enseñar no es que nos tenemos que comportar como niños, porque si usted mira en su familia, un niño es de por sí egoísta. Un niño de por sí no le importa lo que pase alrededor suyo. Y aquí recuerde que los apóstoles están riñendo para saber quién es el mayor. Entonces ahí no aparece la expresión niño, aparece la expresión subordinado. Recuerden, estamos hablando de 2000 años antes, donde habían Naar, subordinados, algunos esclavos, otros se subordinaban, aunque no eran esclavos, pero tenían un señor, un amo. Entonces le está diciendo el Mesías a sus discípulos, bueno, ¿ustedes por qué pelean? ¿Cuál es el ego que hay dentro de ustedes? No, miren este Naar, este subordinado, este siervo que estoy colocando en medio de ustedes. Y le sigue diciendo el Evangelio. De cierto os digo que si no os volvéis como un subordinado, no entraréis en el reino de los cielos. Pero somos subordinados ¿de quién? De un solo amo, que es Yuhei Bajei, el Eterno, el Dios Todopoderoso. Nosotros tenemos que subordinarnos a la voluntad del Todopoderoso. Muchas veces vemos líderes religiosos con un ego grandísimo enseñando y otros líderes tratando de imitar a ese líder religioso y cree que poniéndose por encima de los demás, pues consigue el aplauso de la gente, pero no consigue el aplauso del Todopoderoso. Hoy vemos que en otro campamento que conocemos, ya la gente no se queda con el título de pastor, ahora son apóstoles,
porque el título de pastor se le quedó pequeño. Ahora ellos tienen que estar por encima de otros pastores y se autodenominan apóstoles y otros se autodenominan profetas. Se les ve el ego a flor de piel. Y aquí el Mesías le está diciendo a sus discípulos, ustedes no necesitan ponerse por encima de los demás, no, sean Nahar, subordinados, porque cuando usted se comporta como un subordinado del Todopoderoso, va a tener acceso al reino de los cielos. Y continuemos con nuestra Haftará. Entonces, aquí le está diciendo Jeremías que él es un Nahar, un subordinado. La Biblia no nos dice para esta época de quién era un subordinado. Recuerde que Jeremías es un sacerdote. No sabemos, la Biblia no nos dice que, que sacerdocio, cuánto tiempo llevaba en el sacerdocio, pero recuerde que si era sacerdote, estaba subordinado a un sumo sacerdote. Como mínimo, estaba subordinado a un sumo sacerdote. Entonces, él está diciendo al Eterno, mira que no sé hablar, porque soy todavía un Nahar, un subordinado. Bayomer, y me dijo, Yuhei Bajei, no digas soy todavía un Nahar, un subordinado, sino ve a donde quiera que te envíe. Becol, y todo, Asher, y todo lo que yo te ordene, háblalo. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para darte libertad, dice Yudhei Bajei. Volvemos a enfocarnos. El sacerdote Jeremías le dice al Eterno, no, yo estoy subordinado, como lo decíamos ahora, mínimo estaba subordinado a un Cohen Gadol, a un sumo sacerdote. Y el Eterno le está llamando, le está haciendo un llamado para que él vaya y le hable. Y enseguida vamos a ver que le tiene que hablar al rey, a los mismos sacerdotes, a sus compañeros y también a sus sacerdotes superiores y al mismo pueblo. O sea que Jeremías sabe en su carne que el llamado que le está haciendo el Todopoderoso no va a ser para nada fácil. Versículo 9. Y extendió Yudhei Bajei su mano y tocó mi boca y me dijo, Yudhei Bajei, he aquí he puesto de Barai mis palabras en tu boca. Reed, mira que te he puesto en este día sobre estos goyín, sobre estos gentiles. Recuerde que el Eterno está viendo al pueblo, a los reyes y a los sacerdotes de Judá y Benjamín como gentiles paganos. Te he puesto sobre estos reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El llamado que el Todopoderoso le está haciendo a Jeremías no solamente es difícil porque le va a tocar hablarle a autoridades, no solamente las eclesiásticas, por decirlo de alguna manera, sino las civiles y al mismo pueblo. Pero el Todopoderoso también le está diciendo, yo te voy a respaldar. Versículo 11. Baiji Devar, y fue palabra de Yudhe Bajei Elai a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Yirmeyahu? Y dije, ve una vara de shaket. Shaket es la palabra hebrea para el árbol de almendro. Versículo 12. Y me dijo Yudhei Bajei, bien has visto, porque yo, Shoket, vigilo. Vemos el juego de palabras, Shaket, Shoket, porque yo, Yudhei Bajei, vigilo mi palabra para hacerla. Como lo hemos visto en otros textos, el Todopoderoso no es hombre para mentir. Él lo que dice lo hace y lo que pronuncia lo ejecuta. Versículo 13. Vino a mí la palabra
de Yuhei Bajei por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla hirviendo desde el norte, sobre el fuego, aventada por el viento. Me dijo Yuhei Bajei, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. ¿De cuál tierra? Del reino del sur, de Judá y Benjamín. Porque he aquí que yo convoco, dice el Eterno, todos los pueblos de los reinos del norte, y vendrán y pondrán cada uno su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Yehudá. Recuerde que estamos hablando aproximadamente de 48 ciudades en Yehudá. Versículo 16. Y pronunciaré mis mishpatim, mis procedimientos. Recuerde que los mishpatim es la forma correcta de ejecutar los mandamientos del Todopoderoso. Y pronunciaré mis mishpatim contra ellos. ¿Quiénes son ellos? El reino del sur, por toda su maldad. Recuerde que esta palabra maldad tiene que ver con la violación de los mandamientos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pero ellos me abandonaron y sacrificaron a otros dioses y adoraron las obras de sus propias manos. Otra revelación espectacular. Habíamos dicho que 100 años antes el reino del norte había sido llevado por Asiria y desaparecieron las 10 tribus. ¿A causa de qué? De la violación de los mandamientos, de la violación de los mishpatim. Y ahora el reino del sur que no aprendió, y aquí nos damos cuenta que no aprendemos en cabeza ajena. Nosotros hoy podemos decir que realmente si no venimos a la palabra del Eterno y el Eterno nos hace el llamado, el corazón nuestro es durísimo. Aún viendo lo que le pasa a otras personas, no reaccionamos. Y eso es lo que estamos viendo con la tribu del sur. Habían visto lo que le pasó a la tribu del norte por la idolatría, sus dos becerros, y por inventarse un sacerdocio, el reino del sur no aprendió lo del reino del norte, por lo tanto, hicieron maldad, violaron los mandamientos y empezaron a sacrificar a otras deidades y adorar la obra de sus manos. Los del norte tenían dos becerros, pero los del sur hicieron lo peor. No solamente dos becerros, hicieron cultos a otras deidades que ellos no conocían e hicieron idolatría, dos pecados que sabemos que son de muerte. Y sigue diciendo el versículo 17, tú, le está hablando el Eterno a Yirmiyahu, a Jeremías, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo lo que yo te ordene. No tengas temor delante de ellos, no sea que yo te quebrante delante de ellos. Versículo 18. Porque he aquí que yo te he puesto en este día leir, que significa como ciudad. La palabra ir en hebreo es ciudad, como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de cobre sobre toda esta tierra. Recuerde, esta tierra está hablando de el reino del sur. Para sus reyes de Yehudá, para sus príncipes, para sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. La tierra sigue siendo el reino del sur, Judá y Benjamín. Y lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Yud-Hei Bajei, para librarte. Es espectacular. Mire, mis amados, aquí hay una enseñanza. A veces tenemos temor de ir a predicar la verdadera palabra del Eterno, su verdadero camino, que son sus promesas, que son los Jukot, acerca de los Mishpatim, que es el debido procedimiento,
y sus misbot, que son sus mandamientos. Cuando estábamos en el otro campamento, eso salíamos y si nos tapaban la boca, sacábamos letreros, como decimos coloquialmente en Colombia. Pero cuando ya llegamos al verdadero camino y sabemos que el verdadero camino, el eterno, son sus mandamientos, a veces nos da temor de la gente, nos da temor del que no nos escuche, nos da temor de que nos agredan, nos da temor de que nos digan que somos judaizantes, nos da temor de que la misma familia se venga en contra de nosotros. Pero es lo que le está pasando a Yirmiyahu. El Eterno le está diciendo que va a tener que ir a hablarle a los reyes, a los mismos sacerdotes y al pueblo en general. Y mire que les dice en el versículo 19, y lucharán contra ti, Jeremías, pero no te vencerán. Si tú y yo de verdad no tenemos temor de ir a predicar la verdadera palabra del Eterno, no nos vencerán. Claro, nos van a agredir, pero no nos van a vencer. Y esa es la promesa que el Eterno nos está haciendo hoy, en este día, a ti y a mí y a todos los que vean este video. Si enseñamos el verdadero camino, pero yo no puedo enseñar el verdadero camino del Eterno si yo mismo no estoy en el verdadero camino del Eterno. Cuando nosotros estamos guardando sus mandamientos y defendiendo el evangelio, estamos en el verdadero camino del Eterno. Y estando ahí, el Mesías nos dejó la gran comisión, que no es hacer una oración de fe, sino ir a ser discípulos. Y un discípulo hace lo mismo que hace el maestro. Y el maestro no comía cerdo, no se congregaba los domingos, su comida era de acuerdo a lo que dice Levítico 11 y se congregaba en el sábado, como era su costumbre, lo dice el Evangelio, y hacía discípulos con su testimonio. Entonces sabemos que la gran comisión es hacer discípulos del gran maestro Yehoshua Mashiach, ese que tú conociste como Jesucristo. Él no comió en ningún momento ni cerdito ni camarones. Su comida era como estaba establecido en Levítico 11, porque Levítico 11 nos dice qué es comida y qué no es comida. Aparte de eso, el Mesías lo deja claramente. Él dijo en Mateo 5, versículo 17, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir la ley, sino por el contrario, a llenarla en plenitud. Entonces, el verdadero camino es la Torá y el Evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer discípulos que caminen en Torá y que caminen en el Evangelio. Y no nos van a aceptar, al igual que Jeremías. A Jeremías lo encerraron en la cárcel, le hicieron de todo, le quitaron las propiedades. Recuerde que el Eterno le dijo a Jeremías, va a venir una persona, un familiar, y te va a decir que te va a comprar tu tierra y te va a ofrecer muy poquita plata. No importa, recíbele la poquita plata, déjate tumbar. Con todo eso, Jeremías, que se enfrentó a reyes, a los mismos sacerdotes y al pueblo en general, porque los sacerdotes le decían al rey, rey, no va a pasar nada malo, va a venir el reino del norte, van a venir Babilonia, pero no le va a pasar nada malo, no nos van a vencer. Y Dios le decía al pueblo a través de Jeremías, dile que se vayan en cautividad. Recuerde que ya estaba determinado por el Todopoderoso que ellos iban a ir en cautividad. Entonces Jeremías era el único. Imagínense 1000 sacerdotes diciendo no va a pasar nada malo y un solo sacerdote diciendo sí, sí va a pasar. Y tienes que irte en cautividad, acepta la esclavitud. Pues nadie le iba a creer a Jeremías. Es igual que lo que puede estar pasando contigo y conmigo cuando tú le enseñas a tus amigos, a tus familiares, que el verdadero camino el eterno es la Torá y el Evangelio. Eres uno dentro de un mar de 2.000 millones de cristianos que te que están enseñando que la Torá está abolida.
aunque luchen contra nosotros, no nos vencerán, porque Yud-Hei Baj-Hei está contigo y conmigo, porque nos ha hecho un llamado y es un llamado muy especial. Por eso, esta clase la titulamos El llamado que el Eterno nos ha hecho. Y ese llamado no es fácil, pero igual es el llamado. Nos tenemos que sentir nosotros especiales en el buen sentido, no superiores, especiales porque el Eterno pudo haber llamado a pastores famosísimos, pero no los ha llamado. Siguen ellos en oscuridad. De lo peor del mundo, dice la Escritura, nos llamó el Eterno, a ti y a mí, para primero caminar en sus mandamientos, en su Torá y en el Evangelio y enseñar a otros a caminar en la Torá y en el Evangelio, a ser verdaderos discípulos del Maestro de Maestros, Yehoshua Hamashiach. Y aunque luchen contra nosotros, no nos van a vencer, porque Yud-Hei Baj-Hei estará contigo y conmigo. Y ya para concluir esta haftará preciosa, dice el capítulo 2, vino a mí palabra de Yud-Hei Baj-Hei diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Yud-Hei Baj-Hei, y dice en hebreo, Saharti Lad, que significa, yo, el Eterno, recordaré para ti, Jese Neuraid, que significa la bondad, la piedad que yo, Yud-Hei Baj-Hei, tuve contigo en tu juventud. Pero esta palabra juventud tiene como raíz la palabra Nahar. Entonces no está hablando de juventud en edad, sino de servidumbre. Entonces la expresión hebrea que aparece aquí, Saharti Lab, Gese Neuraid, realmente significa en español, yo, Yud Hei Baj Hei, recordaré para ti la bondad, la piedad que yo tuve contigo en tu servidumbre. Y mire que el texto a continuación nos lo va a confirmar, que es cuando estaban en Egipto. Y dice así, perdón, del amor de tu perfeccionamiento, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada de semilla. Y el versículo 3 finaliza de la siguiente manera. Santidad es, porque esta se debe leer siempre en actual, en presente. Santidad es Israel para Yud-Hei Baj-Hei. Recuerda lo que vimos en la Haftará de hace 8 días, que Israel está compuesto también de gentiles que el Eterno está llamando para guardar su Torah y su evangelio. Entonces, tú y yo somos santidad para Yud-Hei Baj-Hei y también somos el Reshit, primicia de su cosecha. Todos los que devoraban serán castigados. ¿Qué significa devorar? No es literal, no son caníbales. Devorar es cuando usan la religión, usan la palabra del Eterno para esquilar las ovejas. Estamos hablando de dinero y de otra serie de cosas. Pastores que y otros líderes religiosos que abusan sexualmente de mujeres, de niños, de niñas, que le quitan el dinero a personas porque usan la fe para poderle quitar el dinero. Esos son los que devoran al pueblo. Entonces el Eterno les está diciendo a esos líderes religiosos que están devorando su pueblo, dicen, todos ustedes que vienen devorando serán castigados. Mal vendrá sobre cada uno de ustedes, ha dicho Yud-Hei Baj-Hei. Y si el Eterno lo dijo, lo va a cumplir. Para mí ha sido una bendición poder compartir con ustedes esta Haftará. Muchísimas bendiciones.